Las opiniones están muy divididas en cuanto al diseño, el alcance y la aplicación del Sermón de la Montaña. La mayoría de los comentaristas lo han visto como una exposición de la ética cristiana. Hombres como el difunto conde Tolstoy lo han considerado como el establecimiento de una regla de oro por la que deben regirse todos los hombres. Otros se han centrado en su alcance dispensacional, insistiendo en que no pertenece a los santos de la dispensación actual, sino a los creyentes de un milenio futuro. Sin embargo, dos declaraciones inspiradas revelan su verdadero alcance. En Mateo 5, 1, 2, aprendemos que Cristo estaba enseñando aquí a sus discípulos. En Mateo 7, 28, 29, queda claro que también se dirigía a una gran multitud de personas. Por lo tanto, es evidente que este discurso de nuestro Señor contiene instrucciones tanto para los creyentes como para los no creyentes. Hay que tener en cuenta que este sermón fue la primera declaración de Cristo al público en general, que había sido educado en un judaísmo defectuoso. Posiblemente también fue su primer discurso a los discípulos. Su intención no era solo enseñar la ética cristiana, sino también exponer los errores del fariseísmo y despertar la conciencia de sus oyentes legalistas. En Mateo 5:20 dijo: «Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Luego, hasta el final del capítulo, expuso la espiritualidad de la ley para despertar en sus oyentes la necesidad de su propia justicia perfecta. Era su ignorancia de la espiritualidad de la ley la verdadera fuente del fariseísmo, ya que sus líderes afirmaban cumplir la ley en su letra exterior. Por lo tanto, el buen propósito de nuestro Señor era despertar sus conciencias, haciendo cumplir el verdadero significado y requisito interno de la ley. Cabe señalar que este sermón de la montaña solo se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo. Las diferencias entre este y el sermón de la llanura en Lucas 6 son pronunciadas y numerosas. Si bien es cierto que Mateo es, con mucho, el más judío de los 4 evangelios, creemos que es un grave error limitar su aplicación a los judíos piadosos, ya sea del pasado o del futuro. El versículo inicial del Evangelio, donde se presenta a Cristo de dos maneras, debería advertirnos contra tal restricción. Allí se le presenta como hijo de David y como hijo de Abraham, el padre de todos los que creen. Romanos 4:11. Por lo tanto, estamos plenamente seguros de que este sermón enuncia principios espirituales que se aplican en todas las épocas, y sobre esta base procederemos. La primera predicación de Cristo parece haberse resumido en una frase breve pero crucial, como la de Juan el Bautista antes que él: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2, 4:17. No es apropiado en un estudio breve como este discutir ese tema tan interesante, el reino de los cielos, qué es y cuáles son los diversos periodos de su desarrollo. Pero estas bienaventuranzas nos enseñan mucho acerca de aquellos que pertenecen a ese reino, y sobre quienes Cristo pronunció sus más altas formas de bendición. Cristo vino una vez en carne y hueso, y volverá otra vez. Cada advenimiento tiene un objetivo especial relacionado con el reino de los cielos. El primer advenimiento de nuestro Señor tuvo como propósito establecer un imperio entre los hombres y sobre los hombres, sentando las bases de ese imperio en las almas individuales. Su segunda venida tendrá como propósito establecer ese imperio en gloria. Por lo tanto, es de vital importancia que comprendamos cuál es el carácter de los súbditos de ese reino, para que podamos saber si nosotros mismos pertenecemos al reino, y si sus privilegios, inmunidades y recompensas futuras forman parte de nuestra herencia presente y futura. Así se puede comprender la importancia de un estudio devoto y cuidadoso de estas bienaventuranzas. Debemos examinarlas en su conjunto. No podemos tomar una sola sin perder una parte de la lección que enseñan conjuntamente. Estas bienaventuranzas forman un retrato. Cuando un artista dibuja un cuadro, cada línea puede ser elegante y magistral, pero es la unión de las líneas lo que revela su relación mutua. Es la combinación de las diversas delineaciones artísticas y los minuciosos toques lo que nos da el retrato completo. Así, aunque cada aspecto por separado tiene su propia belleza y gracia peculiares y muestra la mano de un maestro, solo cuando tomamos todas las líneas en combinación, obtenemos el retrato completo de un verdadero sujeto y ciudadano del reino de Dios. La gran salvación de Dios es gratuita, sin dinero y sin precio. Isaías 55:1.
Esta es una provisión misericordiosa de la gracia divina, pues si Dios ofreciera la salvación a la venta, ningún pobre pecador podría obtenerla, ya que no tiene nada con qué comprarla. Pero la gran mayoría es insensible a esto. Sí, todos lo somos hasta que el Espíritu Santo abre nuestros ojos cegados por el pecado. Solo aquellos que han pasado de la muerte a la vida se vuelven conscientes de su pobreza. Toman el lugar de los mendigos, se alegran de recibir la caridad divina y comienzan a buscar las verdaderas riquezas. Así, a los pobres se les predica el Evangelio, Mateo 11:5, predicado no solo a sus oídos, sino a sus corazones. Así, la pobreza de espíritu, la conciencia de la propia vacuidad y necesidad, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Surge del doloroso descubrimiento de que todas mis justicias son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Es consecuencia de mi despertar al hecho de que mis mejores obras son inaceptables, sí, una abominación, para el 3 veces santo. Así, el que es pobre de espíritu se da cuenta de que es un pecador merecedor del infierno. La pobreza de espíritu puede considerarse como el lado negativo de la fe. Es esa comprensión de la absoluta inutilidad de uno mismo, lo que precede a aferrarse a Cristo por la fe, a comer espiritualmente su carne y beber su sangre. Juan 6:48-58. Es la obra del Espíritu, vaciar el corazón de uno mismo, para que Cristo lo llene. Es un sentido de necesidad y miseria. Esta primera bienaventuranza, entonces, es fundamental, ya que describe un rasgo básico que se encuentra en toda alma regenerada. El que es pobre de espíritu no es nada a sus propios ojos, y siente que su lugar adecuado es en el polvo ante Dios. Puede que, debido a falsas enseñanzas o a la mundanalidad, abandone ese lugar, pero Dios sabe cómo traerlo de vuelta, y en su fidelidad y amor lo hará, porque el lugar de la humilde humillación ante Dios es el lugar de la bendición para sus hijos. El Señor Jesús revela en Mateo 11:29 cómo cultivar este espíritu que honra a Dios. El que posee esta pobreza de espíritu es declarado bienaventurado, porque ahora tiene una disposición que es la antítesis de la que tenía por naturaleza, porque posee la primera prueba segura de que una obra divina de gracia se ha obrado en él, porque ese espíritu le lleva a buscar fuera de sí mismo el verdadero enriquecimiento, porque es heredero del reino de los cielos. La primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Es verdaderamente una bendición observar cómo comienza este sermón. Cristo no comenzó pronunciando maldiciones sobre los malvados, sino pronunciando bendiciones sobre su pueblo, que propio de él, para quien el juicio es una tarea extraña. Isaías 28:21, 22, Juan 1:17. Pero qué extraña es la siguiente palabra. Bienaventurados o felices son los pobres de espíritu. ¿Quién anteriormente los había considerado alguna vez como los bienaventurados de la tierra? ¿Y quién, fuera de los creyentes, lo hace hoy en día? Y cómo estas palabras iniciales marcan la pauta de toda la enseñanza posterior de Cristo. Lo más importante no es lo que hace el hombre, sino lo que es. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Es lo contrario de esa disposición altiva, autoritaria y autosuficiente que el mundo tanto admira y alaba. Es todo lo contrario de esa actitud independiente y desafiante que se niega a inclinarse ante Dios, que está decidida a enfrentarse a todo y que dice, como el faraón, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Éxodo 5:2. Ser pobre de espíritu es darse cuenta de que no tengo nada, no soy nada, no puedo hacer nada y lo necesito todo. La pobreza de espíritu se manifiesta en una persona cuando es humillada ante Dios para reconocer su total impotencia. Es la primera evidencia experiencial de la obra divina de la gracia en el alma, y corresponde al despertar inicial del hijo pródigo en el país lejano, cuando comenzó a pasar necesidad. Lucas 15:14. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. El llanto es odioso y molesto para la pobre naturaleza humana. Nuestro espíritu se encoge instintivamente ante el sufrimiento y la tristeza. Por naturaleza buscamos la compañía de personas alegres y joviales. Nuestro texto presenta una anomalía para los no regenerados.
pero es música dulce para los oídos de los elegidos de Dios. Si son bienaventurados, ¿por qué lloran? Si lloran, ¿cómo pueden ser bienaventurados? Solo los hijos de Dios tienen la clave de esta paradoja. Cuanto más meditamos sobre nuestro texto, más nos vemos obligados a exclamar: «Nunca ningún hombre habló como este hombre». Bienaventurados, felices los que lloran, es un aforismo que está en completa contradicción con la lógica del mundo. En todos los lugares y en todas las épocas, los hombres han considerado felices a los prósperos y alegres, pero Cristo declara felices a los pobres de espíritu y a los que lloran. Ahora bien, es obvio que no se refiere aquí a todo tipo de llanto. Hay una tristeza del mundo que produce muerte. 2 Corintios 7:10. El llanto por el que Cristo promete consuelo debe limitarse al espiritual. El llanto que es bienaventurado es el resultado de darse cuenta de la santidad y bondad de Dios, lo que produce un sentido de la depravación de nuestra naturaleza y la enorme culpa de nuestra conducta. El duelo por el que Cristo promete consuelo divino es un dolor por nuestros pecados con un dolor piadoso. Las 8 bienaventuranzas están organizadas en 4 pares. La prueba de ello se proporcionará a medida que avancemos. La primera de la serie es la bendición que Cristo pronunció sobre los pobres de espíritu, que tomamos como una descripción de aquellos que han despertado a un sentido de su propia insignificancia y vacío. Ahora bien, la transición de tal pobreza al duelo es fácil de seguir. De hecho, el llanto le sigue tan de cerca que, en realidad, es compañero de la pobreza. El llanto al que aquí se refiere es manifiestamente más que el de un duelo, una aflicción o una pérdida. Es el llanto por el pecado. Es el llanto por la indigencia que sentimos en nuestro estado espiritual y por las iniquidades que nos han separado de Dios. El llanto por la moralidad de la que nos hemos jactado y la justicia propia en la que hemos confiado. El dolor por la rebelión contra Dios y la hostilidad hacia su voluntad. Y ese llanto siempre va de la mano de la pobreza consciente de espíritu. Dr. Pierson. En Lucas 18, 9 a 14, encontramos una ilustración y un ejemplo llamativos del espíritu sobre el que el Salvador pronunció aquí su bendición. Allí se nos presenta un vívido contraste. En primer lugar, se nos muestra a un fariseo justo que mira hacia Dios y dice: «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo». Todo esto puede haber sido cierto desde su punto de vista, pero este hombre se fue a su casa en un estado de condenación. Sus finas vestiduras eran harapos, sus túnicas blancas estaban sucias, aunque él no lo sabía. Luego se nos muestra al publicano, de pie a lo lejos, quien, en el lenguaje del salmista, estaba tan turbado por sus iniquidades que no podía levantar la vista. Salmo 40:12. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Consciente de la fuente de corrupción que había en su interior, clamaba: «Dios, sé misericordioso conmigo, que soy pecador». Ese hombre bajó a su casa justificado, porque era pobre de espíritu y se lamentaba por el pecado. Aquí, pues, están las primeras marcas de nacimiento de los hijos de Dios. El que nunca ha llegado a ser pobre de espíritu y nunca ha sabido lo que es lamentarse realmente por el pecado, aunque pertenezca a una iglesia o sea un ministro en ella, no ha visto ni ha entrado en el reino de Dios. ¿Cuán agradecido debe estar el lector cristiano de que el gran Dios se digne morar en el corazón humilde y contrito? Esta es la maravillosa promesa hecha por Dios, incluso en el Antiguo Testamento, por aquel a cuyos ojos los cielos no son limpios, que no puede encontrar en ningún templo que el hombre haya construido para él, por magnífico que sea, una morada adecuada. Véase Isaías 57:15 y 66:2. Bienaventurados los que lloran. Aunque la referencia principal es al llanto inicial, comúnmente llamado convicción de pecado, no se limita en absoluto a eso. El llanto es siempre una característica del estado normal del cristiano. Hay mucho por lo que el creyente tiene que llorar. La plaga de su propio corazón le hace exclamar: «Miserable de mí». Romanos 7:24. La incredulidad que tan fácilmente nos asalta, Hebreos 12:1, y los pecados que cometemos, que son más numerosos que los cabellos de nuestra cabeza, son un dolor continuo para nosotros.
La esterilidad y la inutilidad de nuestras vidas nos hacen suspirar y llorar. Nuestra propensión a alejarnos de Cristo, nuestra falta de comunión con Él y la superficialidad de nuestro amor por Él nos llevan a colgar nuestras arpas en los sauces. Pero hay muchas otras causas de duelo que asaltan los corazones cristianos. Por todas partes, la religión hipócrita que tiene apariencia de piedad, pero niega su poder. Segunda de Timoteo 3:5. La terrible deshonra hecha a la verdad de Dios por las falsas doctrinas enseñadas en innumerables púlpitos, las divisiones entre el pueblo del Señor y las contiendas entre hermanos. La combinación de todo esto proporciona motivo para un continuo dolor en el corazón. La terrible maldad del mundo, el desprecio a Cristo y los innumerables sufrimientos humanos nos hacen gemir en nuestro interior. Cuanto más cerca vive el cristiano de Dios, más se lamentará por todo lo que le deshonra. Esta es la experiencia común del verdadero pueblo de Dios. Salmo 119:53, Jeremías 13:17, 14:17, Ezequiel 9:4. Serán consolados. Con estas palabras, Cristo se refiere principalmente a la eliminación de la culpa que agobia la conciencia. Esto se logra mediante la aplicación del Evangelio de la gracia de Dios por parte del Espíritu a aquel a quien Él ha convencido de su extrema necesidad de un Salvador. El resultado es una sensación de perdón libre y completo a través de los méritos de la sangre expiatoria de Cristo. Este consuelo divino es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, que llena el corazón de quien ahora tiene la seguridad de que es aceptado en el amado, Efesios 1:6. Dios hiere antes de sanar y humilla antes de exaltar. Primero hay una revelación de su justicia y santidad y luego el conocimiento de su misericordia y gracia. Las palabras serán consolados también se cumplen constantemente en la experiencia del cristiano. Aunque llora por sus fallos inexcusables y los confiesa a Dios, se consuela con la seguridad de que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Aunque gime por la deshonra que se le hace a Dios por todas partes, se consuela con el conocimiento de que se acerca rápidamente el día en que Satanás será arrojado al infierno para siempre, y los santos reinarán con el Señor Jesús en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Aunque la mano castigadora del Señor a menudo se posa sobre él, y aunque ningún castigo parece ser motivo de alegría en el momento, sino de tristeza, Hebreos 12:11, sin embargo, se consuela al darse cuenta de que todo esto le está reportando un peso de gloria mucho más excelente y eterno. Segunda de Corintios 4:17. Al igual que el apóstol Pablo, el creyente que está en comunión con su Señor puede decir, como tristes, pero siempre gozosos. Segunda de Corintios 6:10. A menudo se le puede pedir que beba de las aguas amargas de Mara, pero Dios ha plantado cerca un árbol para endulzarlas. Sí, los cristianos afligidos son consolados incluso ahora por el Divino Consolador. Por el ministerio de sus siervos, por las palabras de aliento de sus hermanos cristianos y, cuando éstos no están disponibles, por las preciosas promesas de la palabra que el Espíritu lleva con poder a sus corazones, desde el almacén de sus recuerdos. Serán consolados. El mejor vino se reserva para el final. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene la alegría. Salmo 35. Durante la larga noche de su ausencia, los creyentes han sido llamados a tener comunión con Él, que era el hombre de dolores. Pero está escrito, si sufrimos con Él, también seremos glorificados juntamente con Él. Romanos 8:17. Qué consuelo y alegría serán nuestros cuando amanezca la mañana sin nubes. Entonces, el dolor y el suspiro huirán. Isaías 35:10. Entonces se cumplirán las palabras de la gran voz celestial en Apocalipsis 21:3-4. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Ha habido considerables diferencias de opinión en cuanto al significado preciso de la palabra manso. Algunos consideran que su significado es paciencia, un espíritu de resignación, otros desinterés, un espíritu de abnegación, otros gentileza, un espíritu de no venganza, soportar las aflicciones en silencio. Sin duda, hay algo de verdad en cada una de estas definiciones. Sin embargo, al autor le parece que no profundizan lo suficiente, ya que no tienen en cuenta el orden de esta tercera bienaventuranza. Personalmente, definiríamos la mansedumbre como humildad. Bienaventurados los mansos, es decir, los humildes, los modestos. Veamos si otros pasajes lo confirman. La primera vez que aparece la palabra mansedumbre en las Escrituras es en Números 12:3. Aquí el Espíritu de Dios ha señalado un contraste con lo que se registra en los versículos anteriores. Allí leemos que Miriam y Aarón hablan contra Moisés. ¿Acaso el Señor solo ha hablado por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Ese lenguaje delataba el orgullo y la soberbia de sus corazones, su egoísmo y su ansia de honores. Como antítesis de esto leemos: Ahora bien, Moisés era un hombre muy manso. Esto debe significar que estaba movido por un espíritu totalmente opuesto al de su hermano y su hermana. Moisés era humilde, modesto y abnegado. Esto se registra para nuestra admiración y enseñanza en Hebreos 11:24-26. Moisés le dio la espalda a los honores mundanos y las riquezas terrenales, eligiendo deliberadamente la vida de peregrino en lugar de la de cortesano. Prefirió el desierto al palacio. La humildad de Moisés se ve de nuevo cuando Jehová se le apareció por primera vez en Madián y le encargó que sacara a su pueblo de Egipto. ¿Quién soy yo?, dijo, para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Éxodo 3:11. ¿Qué humildad transmiten estas palabras? Sí, Moisés era muy manso. Otros textos de las Escrituras confirman y parecen requerir la definición sugerida anteriormente. A los mansos los guiará en juicio, y a los mansos les enseñará su camino. Salmo 25:9. ¿Qué puede significar esto sino que los humildes y los de corazón humilde son aquellos a quienes Dios promete aconsejar e instruir? He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno. Mateo 21:5. Aquí tenemos la mansedumbre o humildad encarnada. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. ¿No es evidente que esto significa que se requiere un espíritu de humildad en aquel que quiere ser usado por Dios para restaurar a un hermano que ha errado? Debemos aprender de Cristo, que era manso y humilde de corazón. El último término explica el primero. Obsérvese que ambos términos vuelven a aparecer juntos en Efesios 4:2, donde el orden es humildad y mansedumbre. Aquí el orden se invierte deliberadamente con respecto al de Mateo 11:29. Esto nos muestra que son términos sinónimos. Habiendo tratado así de establecer que la mansedumbre, en las Escrituras, significaba humildad y humildad, observemos ahora cómo esto se confirma aún más por el contexto y luego tratemos de determinar la manera en que se expresa dicha mansedumbre. Hay que tener siempre presente que en estas bienaventuranzas, nuestro Señor describe el desarrollo ordenado de la obra de la gracia de Dios, tal y como se realiza experiencialmente en el alma. En primer lugar, está la pobreza de espíritu, un sentido de mi insuficiencia y nada. A continuación, está el llanto por mi condición perdida y el dolor por la gravedad de mis pecados contra Dios. A esto le sigue, en orden de experiencia espiritual, la humildad de alma. Aquel en quien el Espíritu de Dios ha obrado, produciendo un sentimiento de insignificancia y necesidad, ahora es humillado ante Dios.
Hablando como alguien a quien Dios utilizó en el ministerio del Evangelio, el apóstol Pablo dijo: las armas con las que luchamos no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:4, 5. Las armas que usaron los apóstoles fueron las verdades escrutadoras, condenatorias y humillantes de las Escrituras. Estas, aplicadas eficazmente por el Espíritu, eran poderosas para derribar fortalezas, es decir, los poderosos prejuicios y las defensas farisaicas en las que se refugiaban los hombres pecadores. Los resultados son los mismos hoy en día: las imaginaciones o razonamientos orgullosos, la enemistad de la mente carnal y la oposición de la mente recién regenerada con respecto a la salvación, ahora son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Por naturaleza, todo pecador es farisaico, deseando ser justificado por las obras de la ley. Por naturaleza, todos heredamos de nuestros primeros padres la tendencia a fabricarnos una cobertura para ocultar nuestra vergüenza. Por naturaleza, todos los miembros de la raza humana caminan por el camino de Caín, que buscaba la aceptación de Dios sobre la base de una ofrenda producida por su propio trabajo. En una palabra, deseamos ganar una posición ante Dios sobre la base de nuestros méritos personales. Deseamos comprar la salvación con nuestras buenas obras. Estamos ansiosos por ganar el cielo con nuestras propias acciones. El camino de salvación de Dios es demasiado humilde para la mente carnal, ya que elimina todo motivo de jactancia. Por lo tanto, es inaceptable para el corazón orgulloso de los no regenerados. El hombre quiere participar en su salvación. Que le digan que Dios no recibirá nada de él, que la salvación es únicamente una cuestión de misericordia divina, que la vida eterna es solo para aquellos que vienen con las manos vacías para recibirla únicamente como una cuestión de caridad, es ofensivo para el religioso que se cree justo, pero no lo es para el que es pobre de espíritu y llora por su estado vil y miserable. La sola palabra misericordia es música para sus oídos. La vida eterna como regalo gratuito de Dios se adapta a su condición de pobreza. La gracia, el favor soberano de Dios hacia los que merecen el infierno, es justo lo que siente que debe tener. Una persona así no piensa en justificarse ante sus propios ojos. Todas sus altivas objeciones contra la benevolencia de Dios ahora se han silenciado. Se alegra de reconocerse mendigo y postrarse en el polvo ante Dios. Antes, como Naamán, se rebeló contra las humillantes condiciones anunciadas por el siervo de Dios. Pero ahora, como Naamán al final, se alegra de bajarse de su carro de orgullo y tomar su lugar en el polvo ante el Señor. Fue cuando Naamán se inclinó ante la humillante palabra del siervo de Dios, cuando fue sanado de su lepra. De la misma manera, cuando el pecador reconoce su inutilidad, se le muestra el favor divino. Tal persona recibe la bendición divina. Bienaventurados los mansos. Hablando anticipadamente a través de Isaías, el Salvador dijo: El Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Isaías 61:1. Y también está escrito: porque el Señor se complace en su pueblo, adornará a los mansos con la salvación. Salmo 149:4. Si bien la humildad del alma, al inclinarse ante el camino de salvación de Dios, es la aplicación principal de la tercera bienaventuranza, no debe limitarse a eso. La mansedumbre es también un aspecto intrínseco del fruto del Espíritu, que se forja y se produce a través del cristiano. Gálatas 5:22, 23. Es esa cualidad del Espíritu que se encuentra en quien ha sido educado en la mansedumbre mediante la disciplina y el sufrimiento, y llevado a una dulce resignación a la voluntad de Dios. Cuando se ejerce, es esa gracia en el creyente la que le hace soportar con paciencia los insultos y las injurias, la que le hace estar dispuesto a ser instruido y amonestado por los santos menos eminentes, la que le lleva a estimar a los demás más que a sí mismo, Filipenses 2:3, y la que le enseña a atribuir todo lo bueno que hay en él a la gracia soberana de Dios.
Por otro lado, la verdadera mansedumbre no es debilidad. Una prueba contundente de ello se encuentra en Hechos 16, 35 a 37. Los apóstoles habían sido golpeados injustamente y encarcelados. Al día siguiente, los magistrados ordenaron su liberación, pero Pablo dijo a sus agentes, «Que vengan ellos mismos a sacarnos». La mansedumbre dada por Dios puede defender los derechos dados por Dios. Cuando uno de los oficiales golpeó a nuestro Señor, él respondió, «Si he hablado mal, da testimonio del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas?». Juan 18, 23. El espíritu de mansedumbre fue ejemplificado a la perfección solo por el Señor Jesucristo, que era manso y humilde de corazón. En su pueblo, este espíritu bendito fluctúa, a menudo nublado por los levantamientos de la carne. De Moisés se dice, provocaron su espíritu, de modo que habló imprudentemente con sus labios. Salmo 106, 33. Ezequiel dice de sí mismo, fui con amargura, en el ardor de mi espíritu, pero la mano del Señor estaba fuerte sobre mí. Ezequiel 3:14. De Jonás, después de su milagrosa liberación, leemos, esto desagradó mucho a Jonás, y se enojó mucho. Jonás 4:1. Incluso el humilde Bernabé se separó de Pablo con amargura. Hechos 15, 37 a 39. ¿Qué advertencias son estas? ¿Cuánto necesitamos aprender de Cristo? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Nuestro Señor aludía y aplicaba el Salmo 37:11. La promesa parece tener un significado tanto literal como espiritual. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de paz. Los mansos son aquellos que disfrutan más de las cosas buenas de la vida presente. Liberados de un espíritu codicioso y avaro, se contentan con lo que tienen. Mejor es lo poco que tiene el justo que las riquezas de muchos impíos. Salmo 37:16. La satisfacción mental es uno de los frutos de la mansedumbre de espíritu. Los orgullosos e inquietos no heredan la tierra, aunque posean muchas hectáreas de ella. El cristiano humilde disfruta mucho más de una cabaña que el impío de un palacio. Mejor es poco con el temor de Dios que gran tesoro con inquietud. Proverbios 15:16. Los mansos heredarán la tierra. Como hemos dicho, esta tercera bienaventuranza es una alusión al Salmo 37:11. Lo más probable es que el Señor Jesús estuviera utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento para expresar la verdad del Nuevo Pacto. La carne y la sangre de Juan 6:50 a 58 y el agua de Juan 3:5 tienen, para los regenerados, un significado espiritual. Lo mismo ocurre aquí con la palabra tierra o terreno. Tanto en hebreo como en griego, los términos principales traducidos por nuestras palabras tierra y tierra pueden traducirse literal o espiritualmente, dependiendo del contexto. Sus palabras, entendidas literalmente, son heredarán la tierra, es decir, Canaán, la tierra prometida. Él habla de las bendiciones de la nueva economía en el lenguaje de la profecía del Antiguo Testamento. Israel, según la carne, el pueblo externo de Dios bajo la antigua economía, era una figura de Israel, según el Espíritu, el pueblo espiritual de Dios bajo la nueva economía, y Canaán, la herencia terrenal de los primeros, es el tipo de ese conjunto de bendiciones celestiales y espirituales que forman la herencia de los segundos. Heredar la tierra es disfrutar de las bendiciones peculiares del pueblo de Dios bajo la nueva economía. Es convertirse en herederos del mundo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Es ser bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Disfrutar de esa verdadera paz y descanso de los que Israel en Canaán era una figura. Sin duda, también hay una referencia al hecho de que los mansos heredarán finalmente la nueva tierra en la que habita la justicia. Segunda de Pedro 3:13. La cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. En las 3 primeras bienaventuranzas se nos llama a ser testigos de los ejercicios del corazón de alguien que ha sido despertado por el Espíritu de Dios. En primer lugar, hay un sentido de necesidad, una toma de conciencia de mi nada y mi vacío. En segundo lugar, hay un juicio de uno mismo, una conciencia de mi culpa y un dolor por mi condición perdida. En tercer lugar, hay un cese en el intento de justificarme ante Dios, un abandono de toda pretensión de mérito personal y un tomar mi lugar en el polvo ante Dios. Aquí, en la cuarta bienaventuranza, el ojo del alma se aparta de mí mismo y se dirige hacia Dios por una razón muy especial. Hay un anhelo de una justicia que necesito urgentemente, pero que sé que no poseo. Ha habido muchas discusiones innecesarias sobre el significado preciso de la palabra justicia en nuestro texto actual. La mejor manera de determinar su significado es volver a las Escrituras del Antiguo Testamento, donde se utiliza este término, y luego iluminarlo con la luz más brillante que proporcionan las epístolas del Nuevo Testamento. Derramad, cielos, desde lo alto, y que los cielos derramen justicia. Que la tierra se abra y traiga salvación, y que brote la justicia. Yo, el Señor, la he creado. Isaías 45:8. La primera mitad de este versículo se refiere, en lenguaje figurado, a la venida de Cristo a esta tierra. La segunda mitad, a su resurrección, cuando resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Escuchadme, los de corazón duro que estáis lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no tardará y mi salvación no se demorará. Y pondré la salvación en Sión para Israel, mi gloria. Isaías 46:12-13. Mi justicia está cerca, mi salvación ha salido, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las islas me esperarán, y en mi brazo confiarán. Isaías 51:5. Así dice el Señor: guardad el juicio y haced justicia, porque mi salvación está cerca de venir, y mi justicia de ser revelada. Isaías 56:1. Me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con las vestiduras de la salvación, me ha cubierto con el manto de la justicia. Isaías 61:10a. Estos pasajes dejan claro que la justicia de Dios es sinónimo de la salvación de Dios. Las escrituras citadas anteriormente se desarrollan en la epístola de Pablo a los Romanos, donde el Evangelio recibe su exposición más completa. En Romanos 1:16-17a, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él se revela la justicia de Dios por fe y para fe. En Romanos 3:22-24 leemos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 5:19 se hace esta bendita declaración: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos legalmente pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos legalmente justos. En Romanos 10:4 aprendemos que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El pecador carece de justicia, pues no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:10. Por lo tanto, Dios ha provisto en Cristo una justicia perfecta para todos y cada uno de su pueblo. Esta justicia, que satisface todas las exigencias de la santa ley de Dios contra nosotros, fue obra de nuestro sustituto y fiador. Esta justicia ahora se imputa, es decir, se acredita legalmente en la cuenta, al pecador creyente. Así como los pecados del pueblo de Dios fueron transferidos a Cristo, así también su justicia es puesta sobre ellos,
Segunda de Corintios 5:21. Estas pocas palabras no son más que un breve resumen de la enseñanza de las Escrituras sobre este tema vital y bendito de la justicia perfecta que Dios requiere de nosotros y que es nuestra por la fe en el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed expresa un deseo vehemente, del que el alma es profundamente consciente. En primer lugar, el Espíritu Santo presenta ante el corazón los santos requisitos de Dios. Nos revela su norma perfecta, que Él nunca puede rebajar. Nos recuerda que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. En segundo lugar, el alma temblorosa, consciente de su propia pobreza abyecta y dándose cuenta de su total incapacidad para estar a la altura de los requisitos de Dios, no ve ayuda en sí misma. Este doloroso descubrimiento le hace llorar y gemir. ¿Lo has hecho tú? En tercer lugar, el Espíritu Santo crea entonces en el corazón un profundo hambre y sed que lleva al pecador, convencido a buscar alivio y provisión, fuera de sí mismo. La mirada del creyente se dirige entonces a Cristo, que es el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Al igual que las anteriores, esta cuarta bienaventuranza describe una experiencia doble. Obviamente se refiere al hambre y la sed iniciales que se producen antes de que el pecador se vuelva a Cristo por la fe, pero también se refiere al anhelo continuo que se perpetúa en el corazón de todo pecador, salvo hasta el día de su muerte. Los ejercicios repetidos de esta gracia se sienten a intervalos variables. El que anhelaba ser salvo por Cristo, ahora anhela ser hecho como Él. Visto en su aspecto más amplio, este hambre y sed se refiere al anhelo del corazón renovado por Dios, Salmo 42:1, al deseo de caminar más cerca de Él y al anhelo de una conformidad más perfecta con la imagen de su Hijo. Habla de esas aspiraciones de la nueva naturaleza por la bendición divina, que es la única que puede fortalecer, sostener y satisfacer. Nuestro texto presenta tal paradoja que es evidente que ninguna mente carnal la inventó jamás. ¿Puede alguien que ha sido llevado a una unión vital con Él, que es el pan de vida y en quien mora toda la plenitud, seguir teniendo hambre y sed? Sí, tal es la experiencia del corazón renovado. Fíjate bien en el tiempo verbal. No es bienaventurados los que han tenido hambre y sed, sino bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Es así, querido lector? ¿O estás contento con tus logros y satisfecho con tu condición? Tener hambre y sed de justicia siempre ha sido la experiencia de los verdaderos santos de Dios. Filipenses 3:8-14. Serán saciados. Al igual que la primera parte de nuestro texto, esto también tiene un doble cumplimiento, tanto inicial como continuo. Cuando Dios crea hambre y sed en el alma, es para poder satisfacerlas. Cuando el pobre pecador es hecho sentir su necesidad de Cristo, es con el fin de que sea atraído a Cristo y llevado a abrazarlo como su única justicia ante un Dios santo. Se deleita en confesar a Cristo como su nueva justicia y en gloriarse solo en Él. Primera de Corintios 1:30, 31. Tal persona, a quien Dios ahora llama santo, Primera de Corintios 1:2, Segunda de Corintios 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, experimentará un llenado continuo, no con vino, en el que hay exceso, sino con el Espíritu, Efesios 5:18. Debe ser lleno de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Nosotros, los que confiamos en la justicia de Cristo, un día seremos llenos de la bendición divina sin mezcla alguna de tristeza. Seremos llenos de alabanza y acción de gracias a aquel que obró en nosotros toda obra de amor y obediencia. Filipenses 2:12-13, como fruto visible de su obra salvadora en nosotros y para nosotros. En este mundo ha colmado de bienes a los hambrientos. Lucas 1:53.
algo que este mundo no puede dar ni negar a los que buscan al Señor. Salmo 34:10. Él nos concede tanta bondad y misericordia a nosotros, que somos las ovejas de su rebaño, que nuestras copas se desbordan. Salmo 23:5, 6. Sin embargo, todo lo que disfrutamos actualmente no es más que un mero anticipo de todo lo que nuestro Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 9. En el estado eterno seremos llenos de santidad perfecta, porque seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Entonces habremos acabado con el pecado para siempre. Entonces ya no tendremos hambre ni sed. La quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. En las primeras 4 bienaventuranzas que ya hemos considerado, se ha observado una progresión definida de despertar y transformación espiritual, como uno de los ejes de la enseñanza de nuestro Señor. Primero, hay un descubrimiento del hecho de que no soy nada, no tengo nada y no puedo hacer nada. Pobreza de espíritu. En segundo lugar, hay una convicción de pecado, una conciencia de culpa que produce un dolor piadoso, el llanto. En tercer lugar, hay una renuncia a la autosuficiencia y una aceptación de mi lugar en el polvo ante Dios, la mansedumbre. En cuarto lugar, sigue un intenso anhelo de Cristo y su salvación, el hambre y la sed de justicia. Pero, en cierto sentido, todo esto es simplemente negativo, ya que es la percepción del pecador creyente, de lo que es defectuoso en sí mismo, y el anhelo de lo que es deseable. En las siguientes 4 bienaventuranzas, llegamos a la manifestación del bien positivo en el creyente, los frutos de una nueva creación, y las bendiciones de un carácter transformado. ¿Cómo nos muestra esto, una vez más, la importancia de notar el orden en que se nos presenta la verdad de Dios? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuán groseramente ha sido pervertido este texto por los traficantes de méritos? Los que insisten en que la Biblia enseña la salvación por las obras apelan a este versículo para apoyar su pernicioso error. Pero nada podría estar más lejos de su propósito. El propósito de nuestro Señor no es establecer el fundamento sobre el que debe descansar la esperanza del pecador de obtener la misericordia de Dios, sino más bien describir el carácter de sus verdaderos discípulos. La misericordia es un rasgo destacado de este carácter. Según la enseñanza de nuestro Señor, la misericordia es una característica esencial de ese carácter santo al que Dios ha vinculado inseparablemente el disfrute de su propia bondad soberana. Por lo tanto, no hay nada en este versículo que favorezca las enseñanzas erróneas del catolicismo romano. La posición que ocupa esta bienaventuranza en su contexto es otra clave para su interpretación. Las 4 primeras describen los ejercicios iniciales del corazón de alguien que ha sido despertado por el Espíritu Santo. En el versículo anterior se ve al alma hambrienta y sedienta de Cristo, y luego saciada por Él. Aquí se nos muestran los primeros efectos y evidencias de esta satisfacción. Habiendo obtenido la misericordia del Señor, el pecador salvado ahora ejerce la misericordia. No es que Dios nos exija ser misericordiosos para poder tener derecho a su misericordia, porque eso derribaría todo el plan de la gracia divina. Pero habiendo sido receptor de su maravillosa misericordia, no puedo evitar actuar ahora con misericordia hacia los demás. ¿Qué es la misericordia? Es una disposición bondadosa hacia mis semejantes y compañeros cristianos. Es esa amabilidad y benevolencia que siente las miserias de los demás. Es un espíritu que considera con compasión los sufrimientos de los afligidos. Es esa gracia que hace que uno trate con indulgencia al ofensor y desprecie la venganza. Es el espíritu indulgente. Es el espíritu que no toma represalias. Es el espíritu que renuncia a todo intento de autojustificación y no devuelve daño por daño, sino más bien por mal y amor por odio. Eso es misericordia.
Al recibir la misericordia, el alma perdonada llega a apreciar la belleza de la misericordia y anhela ejercer hacia otros ofensores una gracia similar a la que se ejerce hacia uno mismo. La fuente de este temperamento misericordioso no debe atribuirse a nada de nuestra naturaleza humana caída. Cierto que hay algunos que no profesan ser cristianos, en los que a menudo vemos no poca bondad de carácter, simpatía por los que sufren y disposición a perdonar a los que les han hecho daño. Por admirable que esto pueda ser, desde un punto de vista puramente humano, está muy por debajo de la misericordia sobre la que Cristo pronunció aquí su bendición. La amabilidad de la carne no tiene ningún valor espiritual, ya que sus movimientos no están regulados por las Escrituras, ni se ejercen con ninguna referencia a la autoridad divina. La misericordia de esta quinta bienaventuranza es el flujo espontáneo de un corazón cautivado y enamorado de la misericordia de Dios. La misericordia de nuestro texto es el producto de la nueva naturaleza implantada por el Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Se pone en práctica cuando contemplamos la maravillosa gracia, la piedad y la longanimidad de Dios hacia los miserables indignos que somos. Cuanto más medito en la misericordia soberana de Dios hacia mí, más pienso en el fuego inextinguible del que he sido liberado a través de los sufrimientos del Señor Jesús. Cuanto más consciente soy de mi deuda con la gracia divina, más misericordiosamente actuaré hacia aquellos que me hacen daño, me hieren y me odian. La misericordia es uno de los atributos de la naturaleza espiritual que uno recibe al nacer de nuevo. La misericordia en el Hijo de Dios no es más que un reflejo de la abundante misericordia que se encuentra en su Padre Celestial. La misericordia es una de las consecuencias naturales y necesarias de que un Cristo misericordioso more en nosotros. Puede que no siempre se ejerza. A veces puede ser sofocada o frenada por la indulgencia carnal. Pero cuando se tiene en cuenta el tenor general del carácter de un cristiano y la tendencia principal de su vida, queda claro que la misericordia es un rasgo inconfundible del nuevo hombre. El impío toma prestado y no paga, pero el justo es misericordioso y da. Salmo 37, 21. Fue la misericordia de Abraham, después de haber sido agraviado por su sobrino, lo que le llevó a perseguir y asegurar la liberación de Lot. Génesis 14, 1 a 16. Fue la misericordia de José, después de que sus hermanos lo hubieran maltratado tan gravemente, lo que le llevó a perdonarlos libremente. Génesis 50, 15 a 21. Fue la misericordia de Moisés, después de que Miriam se rebelara contra él y el Señor la golpeara con lepra, lo que le llevó a clamar: «Sánala ahora, oh Dios, te lo suplico». Números 12, 13. Fue la misericordia lo que llevó a David a perdonar la vida de su enemigo Saúl, cuando ese malvado rey estaba en sus manos. 1 Samuel 24, 1 a 22, 26, 1 a 25. En un triste y llamativo contraste, de Judas se dice que no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al pobre y al necesitado. Salmo 109, 16. En Romanos 12, 8, el apóstol Pablo da una instrucción vital sobre el espíritu con el que se debe ejercer la misericordia. El que muestra misericordia debe hacerlo con alegría. La referencia directa aquí es a la donación de dinero para el sustento de los hermanos pobres, pero este principio amoroso se aplica realmente a toda compasión mostrada hacia los afligidos. La misericordia debe ejercerse con alegría, para demostrar que no solo se hace voluntariamente, sino que también es un placer. Esto evita herir los sentimientos de quien recibe la ayuda y alivia el dolor del que sufre. Es esta cualidad de alegría la que da más valor al servicio prestado. La palabra griega es muy expresiva, ya que denota un entusiasmo alegre, una afabilidad gozosa que hace que el visitante sea como un rayo de sol que calienta el corazón del afligido. Puesto que las Escrituras nos dicen que Dios ama al que da con alegría, 2 Corintios 9, 7, podemos estar seguros de que el Señor toma nota del espíritu
con el que respondemos a sus advertencias, porque ellos obtendrán misericordia. Estas palabras enuncian un principio o ley que Dios ha ordenado en su gobierno sobre nuestras vidas aquí en la tierra. Se resume en esa conocida frase: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6. El cristiano que es misericordioso en su trato con los demás, recibirá un trato misericordioso por parte de sus semejantes, porque con la medida con que midáis, se os medirá a vosotros. Mateo 7:2. Por eso está escrito: el que sigue la justicia y la misericordia encuentra vida, justicia y honor. Proverbios 21:21. El que muestra misericordia a los demás se beneficia personalmente de ello. El hombre misericordioso hace bien a su propia alma. Proverbios 11:17a. Hay una satisfacción interior en el ejercicio de la benevolencia y la compasión que no se puede comparar con la mayor gratificación del hombre egoísta. Bienaventurado el que se compadece del pobre. Proverbios 14:21. El ejercicio de la misericordia es una fuente de satisfacción para Dios mismo. Él se deleita en la misericordia. Miqueas 7:18. Así debe ser para nosotros, porque ellos obtendrán misericordia. El cristiano misericordioso no solo gana con la felicidad que se acumula en su propia alma al ejercer esta gracia, no solo el Señor, en su providencia soberana, hará que su misericordia le sea devuelta por medio de sus semejantes, sino que el cristiano también obtendrá misericordia de Dios. David declaró esta verdad: con los misericordiosos te mostrarás misericordioso. Salmo 18:25. Por otro lado, el Salvador amonestó a sus discípulos con estas palabras: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Porque ellos obtendrán misericordia. Al igual que las promesas asociadas a las bienaventuranzas anteriores, esta también mira hacia el futuro para su cumplimiento final. En 2 de Timoteo 1, 16, 18, encontramos al apóstol Pablo escribiendo: el Señor conceda misericordia a la casa de Onésimo. El Señor le conceda que encuentre misericordia del Señor en aquel día. En Judas 21, también se exhorta a los santos a esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, lo que se refiere al reconocimiento definitivo de nosotros como su pueblo redimido en su segunda venida en gloria. La sexta bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta es otra de las bienaventuranzas que ha sido gravemente tergiversada por los enemigos del Señor. Enemigos que, al igual que sus predecesores los fariseos, se han hecho pasar por defensores de la verdad y se han jactado de una santidad superior a la que el verdadero pueblo de Dios se atrevería a reivindicar. A lo largo de toda la era cristiana, también ha habido almas pobres y engañadas que han afirmado haber purificado por completo al viejo hombre. Otros han insistido en que Dios los ha renovado tan completamente que la naturaleza carnal ha sido erradicada, de modo que no solo no cometen pecados, sino que tampoco tienen deseos o pensamientos pecaminosos. Pero el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, declara: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Por supuesto, esas personas apelan a las Escrituras para apoyar su vana ilusión, aplicando a la experiencia versículos que describen los beneficios legales de la expiación. Las palabras: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Primera de Juan 1:7, no significan que nuestros corazones hayan sido lavados de todo rastro de las corrupciones del mal, sino que enseñan principalmente que el sacrificio de Cristo ha servido para borrar judicialmente los pecados. Cuando el apóstol Pablo, al describir al hombre que es una nueva criatura en Cristo, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17.
Se refiere a la nueva disposición del corazón del cristiano, que es totalmente diferente a su disposición interior antes de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Que la pureza de corazón no significa una vida sin pecado queda claro en el relato inspirado de la historia de los santos de Dios. Noé se emborrachó. Abraham se mostró ambiguo. Moisés desobedeció a Dios. Job maldijo el día de su nacimiento. Elías huyó aterrorizado de Jezabel. Pedro negó a Cristo. Sí, exclamará quizá alguien, pero todas estas cosas sucedieron antes de que se estableciera el cristianismo. Es cierto, pero también ha sido así desde entonces. ¿Dónde encontraremos a un cristiano con logros superiores a los del apóstol Pablo? ¿Y cuál fue su experiencia? Lea Romanos 7 y lo verá. Cuando quería hacer el bien, el mal estaba presente en él. Versículo 21. Había una ley en sus miembros que luchaba contra la ley de su mente y lo llevaba cautivo a la ley del pecado que estaba en sus miembros. Versículo 23. Con la mente servía a la ley de Dios. Sin embargo, con la carne servía a la ley del pecado. Versículo 25. La verdad es que una de las pruebas más concluyentes de que poseemos un corazón puro es el descubrimiento y la conciencia de la impureza restante que sigue plagando nuestros corazones. Pero acerquémonos más a nuestro texto. Bienaventurados los puros de corazón. Al buscar una interpretación de cualquier parte de este Sermón del Monte, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquellos a quienes se dirigía nuestro Señor habían sido criados en el judaísmo. Como dijo alguien que había sido profundamente instruido por el Espíritu, no puedo evitar pensar que nuestro Señor, al utilizar los términos que tenemos ante nosotros, hacía una referencia tácita a ese carácter de santidad o pureza externa que pertenecía al pueblo judío y a ese privilegio de comunión con Dios que estaba relacionado con ese carácter. Eran un pueblo separado de las naciones contaminadas por la idolatría, apartados como santos para Jehová, y, como pueblo santo, se les permitía acercarse a su Dios, el único Dios vivo y verdadero, en las ordenanzas de su adoración. El pueblo judío se enorgullecía de poseer este carácter y de disfrutar de este privilegio. Sin embargo, un carácter más elevado y un privilegio mayor pertenecían a aquellos que serían súbditos del reinado del Mesías. No solo debían ser santos exteriormente, sino puros de corazón. Y no solo se les permitiría acercarse al lugar santo, donde moraba el honor de Dios, sino que verían a Dios y serían introducidos en la comunión más íntima con Él. Visto así, como una descripción del carácter espiritual y los privilegios de los súbditos del Mesías, en contraste con el carácter externo y los privilegios del pueblo judío, el pasaje que tenemos ante nosotros está lleno de la verdad más importante e interesante. Dr. John Brown. Bienaventurados los puros de corazón. Las opiniones están divididas en cuanto a si estas palabras de Cristo se refieren al nuevo corazón recibido en la regeneración, o a esa transformación moral del carácter que resulta de la obra divina de la gracia que se ha obrado en el alma. Probablemente, aquí se combinan ambos aspectos de la verdad. En vista del lugar tardío que ocupa esta bienaventuranza en la serie, parecería que la pureza de corazón sobre la que nuestro Salvador pronunció su bendición es esa purificación interna que acompaña y sigue al nuevo nacimiento. Así, en la medida en que no existe pureza interior en el hombre natural, esa pureza atribuida por Cristo al hombre piadoso debe remontarse, en cuanto a sus orígenes, a la obra soberana de regeneración del Espíritu. El salmista dijo: «Tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me harás saber sabiduría». Salmo 51:6. Esta pureza espiritual que Dios exige penetra mucho más allá de las meras renovaciones y reformas externas que comprenden gran parte de los esfuerzos que se están realizando actualmente en la cristiandad. Mucho de lo que vemos a nuestro alrededor es una religión manual, buscar la salvación mediante las obras, o una religión intelectual que se conforma con un credo ortodoxo. Pero Dios mira el corazón
1 Samuel 16:7. Es decir, mira todo el ser interior, incluyendo el entendimiento, los afectos y la voluntad. Es porque Dios mira dentro que debe dar un corazón nuevo, Ezequiel 36:26, a su propio pueblo. Y benditos son los que lo han recibido, porque es un corazón puro lo que es aceptable para el dador. Como se ha insinuado anteriormente, creemos que esta sexta bienaventuranza contempla tanto el corazón nuevo recibido en la regeneración, como la transformación del carácter que sigue a la obra de la gracia de Dios en el alma. En primer lugar, hay un lavamiento de la regeneración, Tito 3:5, por el cual entendemos una purificación de los afectos, que ahora se fijan en las cosas de arriba, en lugar de en las cosas de abajo. Esto está estrechamente relacionado con el cambio que sigue a la regeneración, en el que todos los creyentes experimentan una purificación de sus corazones por la fe. Hechos 15:9. Acompañando a esto está la limpieza de la conciencia, Hebreos 10:22, que se refiere a la eliminación de la carga de la culpa consciente. Esto da como resultado la comprensión interior de que, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pero la pureza de corazón, elogiada aquí por Cristo, va más allá de esto. ¿Qué es la pureza? Es la libertad de la contaminación y los afectos divididos. Es sinceridad, autenticidad y sencillez de corazón. Como cualidad del carácter cristiano, la definiríamos como simplicidad piadosa. Es lo contrario de la sutileza y la duplicidad. El cristianismo genuino deja de lado no solo la malicia, sino también el engaño y la hipocresía. No basta con ser puro en las palabras y en el comportamiento exterior. La pureza de deseos, motivos e intenciones es lo que debe caracterizar, y de hecho caracteriza en general, al Hijo de Dios. Aquí entonces hay una prueba muy importante que todo cristiano profeso debe aplicarse a sí mismo. ¿Están mis afectos puestos en las cosas de arriba? ¿Son puros mis motivos? ¿Por qué me reúno con el pueblo del Señor? ¿Es para ser visto por los hombres? ¿O es para encontrarme con el Señor y disfrutar de la dulce comunión con Él y su pueblo? Porque ellos verán a Dios. Una vez más, señalamos que las promesas asociadas a estas bienaventuranzas tienen un cumplimiento tanto presente como futuro. Los puros de corazón poseen discernimiento espiritual y con los ojos de su entendimiento obtienen una visión clara del carácter divino y perciben la excelencia de sus atributos. Cuando el ojo es sencillo, todo el cuerpo está lleno de luz. En la verdad, cuya fe purifica el corazón, ven a Dios, porque ¿qué es esa verdad sino una manifestación de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo? Segunda de Corintios 4:6. Una ilustre muestra del resplandor combinado de la santidad divina y la benignidad divina. Y Él, el que es puro de corazón, no solo obtiene una visión clara y satisfactoria del carácter divino, sino que disfruta de una comunión íntima y deliciosa con Dios. Se acerca mucho a Dios. La mente de Dios se convierte en su mente. La voluntad de Dios se convierte en su voluntad. Y su comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los que son puros de corazón ven a Dios de esta manera, incluso en el mundo actual, y en el estado futuro su conocimiento de Dios será mucho más amplio y su comunión con Él mucho más íntima, porque aunque en comparación con los privilegios de una dispensación anterior, incluso ahora contemplamos con el rostro descubierto la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Sin embargo, en referencia a los privilegios de una economía superior, todavía vemos a través de un cristal oscuro. Conocemos en parte, disfrutamos en parte, pero lo que es en parte será abolido, y lo que es perfecto vendrá. Aún veremos cara a cara y conoceremos como somos conocidos. Primera de Corintios 13:9-12. O, para tomar prestadas las palabras del salmista, contemplaremos su rostro en justicia,
y seremos saciados cuando despertemos a su semejanza. Salmo 17:15. Entonces, y solo entonces, se comprenderá el significado completo de estas palabras, que los puros de corazón verán a Dios. La séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta séptima bienaventuranza es la más difícil de explicar. La dificultad radica en determinar el significado y el alcance precisos de la palabra pacificadores. El Señor Jesús no dice, bienaventurados los amantes de la paz, o bienaventurados los que mantienen la paz, sino bienaventurados los pacificadores. Ahora bien, es evidente a simple vista que lo que tenemos aquí es algo más excelente que el amor a la concordia y la armonía, que el odio a las disputas y los disturbios, que a veces se encuentra en el hombre natural, porque los pacificadores que aquí se mencionan serán llamados hijos de Dios. Tres cosas deben guiarnos en la búsqueda de la verdadera interpretación. 1. El carácter de aquellos a quienes nuestro Señor se dirigía. 2. El lugar que ocupa nuestro texto en la serie de las bienaventuranzas. Y 3. Su conexión con la bienaventuranza que le sigue. Los judíos, en general, miraban a las naciones gentiles con amargo desprecio y odio, y esperaban que, bajo el Mesías, se produjera una serie ininterrumpida de ataques bélicos contra estas naciones, hasta que fueran completamente destruidas o sometidas al pueblo elegido de Dios. Una idea basada, sin duda, en lo que leían en el libro de Josué sobre las experiencias de sus antepasados. En su opinión, merecían enfáticamente el apelativo de felices aquellos que fueran empleados por el Mesías príncipe para vengar a las naciones paganas por todos los agravios que éstas habían infligido a Israel. Qué diferente es el espíritu de la nueva economía. Qué hermosamente concuerda con el himno angelical que celebraba el nacimiento de su fundador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Dr. John Brown. Sin embargo, esta séptima bienaventuranza tiene más que ver con la conducta que con el carácter, aunque necesariamente primero debe haber un espíritu pacífico antes de que se realicen esfuerzos activos para lograr la paz. Recordemos que en esta primera sección del Sermón del Monte, el Señor Jesús está definiendo el carácter de aquellos que son súbditos y ciudadanos de su reino. En primer lugar, los describe en términos de las experiencias iniciales de aquellos en quienes se realiza una obra divina. Las primeras 4 bienaventuranzas, como se ha dicho anteriormente, pueden agruparse como las que establecen las gracias negativas de sus corazones. Los súbditos de Cristo no son autosuficientes, sino conscientemente pobres de espíritu. No están satisfechos consigo mismos, sino que lloran por su estado espiritual. No son engreídos, sino humildes y mansos. No son justos, sino que tienen hambre y sed de la justicia de otro. En las 3 bienaventuranzas siguientes, el Señor nombra sus gracias positivas. Habiendo probado la misericordia de Dios, son misericordiosos en su trato con los demás. Habiendo recibido del Espíritu una naturaleza espiritual, sus ojos están fijos en contemplar la gloria de Dios. Habiendo entrado en la paz que Cristo hizo con la sangre de su cruz, ahora están ansiosos por ser utilizados por Él para llevar a otros al disfrute de esa paz. Lo que nos ayuda, quizás tanto como cualquier otra cosa, a fijar el significado de esta séptima bienaventuranza, es el vínculo que existe entre ella y la que le sigue inmediatamente. En nuestros capítulos anteriores, hemos llamado la atención sobre el hecho de que las bienaventuranzas están claramente agrupadas por pares. La pobreza de espíritu siempre va acompañada del llanto, al igual que la mansedumbre o la humildad van acompañadas del hambre y la sed de la justicia de Dios. La misericordia hacia los hombres se une a la pureza de corazón hacia Dios, y el ser pacificadores se une al ser perseguidos por causa de la justicia. Así,
Los versículos 10 a 12 nos proporcionan la clave para entender el versículo 9. Al abordar la séptima bienaventuranza desde cada uno de los 3 puntos de vista mencionados anteriormente, llegamos a la misma conclusión. En primer lugar, consideremos el marcado contraste entre las tareas que Dios asignó a su pueblo bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto, respectivamente. Después de la entrega de la ley, se ordenó a Israel que tomara la espada y conquistara la tierra de Canaán, destruyendo a los enemigos de Jehová. El Cristo resucitado ha dado órdenes diferentes a su iglesia. A lo largo de esta dispensación del Evangelio, debemos ir a todas las naciones como heraldos de la cruz, buscando la reconciliación de aquellos que por naturaleza son enemigos de nuestro Maestro. En segundo lugar, esta gracia de hacer la paz complementa las 6 gracias mencionadas en los versículos anteriores. Quizás el hecho de que esta sea la séptima bienaventuranza indique que la intención de nuestro Señor era enseñar que es este atributo el que da completitud o integridad al carácter cristiano. Sin duda, debemos concluir que es un privilegio indescriptible ser enviados como embajadores de la paz. Además, aquellos que se consideran cristianos, pero no tienen interés en la salvación de sus semejantes pecadores, se engañan a sí mismos. Poseen un cristianismo defectuoso y no tienen derecho a esperar compartir la bendita herencia de los hijos de Dios. En tercer lugar, existe un vínculo claro entre el hecho de que seamos pacificadores y la persecución a la que alude nuestro Maestro en los versículos 10 a 12. Al mencionar estos 2 aspectos del carácter y la experiencia, cristianos uno al lado del otro en su discurso, Cristo enseña que la oposición que encuentran sus discípulos en el camino del deber es el resultado de su fidelidad al servicio al que han sido llamados. Por lo tanto, podemos estar seguros de que el ser pacificadores de nuestro texto se refiere principalmente a que seamos instrumentos en las manos de Dios, con el propósito de reconciliar con Él a aquellos que están activamente involucrados en la guerra contra Él. Juan 15, 17 a 27. Hemos tratado con cierto detalle las razones que nos han llevado a concluir que los pacificadores a los que se refiere nuestro texto son aquellos que suplican a los pecadores que se reconcilien con Dios, 2 de Corintios 5:20, porque la mayoría de los comentaristas son muy insatisfactorios en sus exposiciones. Ellos ven en esta bienaventuranza nada más que una bendición pronunciada por Cristo sobre aquellos que se esfuerzan por promover la unidad, sanar las rupturas y restaurar a los que se han alejado. Aunque estamos totalmente de acuerdo en que se trata de una práctica muy bendita y que el cristiano, en virtud de que Cristo mora en él, es un amante de la paz y la concordia, no creemos que esto sea lo que nuestro Señor tenía en mente aquí. El creyente en Cristo sabe que no hay paz para los malvados. Por lo tanto, desea sinceramente que ellos conozcan a Dios y estén en paz. Job 22:21. Los creyentes saben que la paz con Dios solo se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:19, 20. Por esta razón hablamos de Él a nuestros semejantes según nos guía el Espíritu Santo. Nuestros pies están calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Así estamos equipados para dar testimonio a otros acerca de la gracia de Dios. De nosotros se dice: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas nuevas». Romanos 10:15. Todos ellos son declarados bienaventurados por nuestro Señor. No pueden sino ser bendecidos. Después del disfrute de la paz en nuestras propias almas, debe estar nuestro deleite en llevar a otros también, por la gracia de Dios, a entrar en esta paz. En su aplicación más amplia, esta palabra de Cristo también puede referirse al espíritu de sus seguidores, que se deleita en derramar aceite sobre las aguas turbulentas, que busca corregir los errores, que trata de restaurar las relaciones amables al abordar y eliminar las dificultades y al neutralizar y silenciar las acrimonias. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra llamados parece significar aquí reconocidos como. Dios los reconocerá como sus propios hijos. Él es el Dios de paz. Hebreos 13:20. Su gran objetivo, en el maravilloso plan de la redención, es reunir todas las cosas en Cristo, ya sean cosas en el cielo o cosas en la tierra. Efesios 1:10. Y todos aquellos que, bajo la influencia de la verdad cristiana, son pacificadores, demuestran que están animados por el mismo principio de acción que Dios y, como hijos obedientes, 1 de Pedro 1:14, cooperan con Él en su benevolente designio. Dr. John Brown. El mundo puede despreciarlos como fanáticos. Los profesores de religión pueden considerarlos sectarios de mente estrecha, y sus familiares pueden verlos como tontos. Pero el gran Dios los reconoce como sus hijos incluso ahora, distinguiéndolos con muestras de su especial consideración y haciendo que su espíritu dentro de ellos les dé testimonio de que son hijos de Dios. Pero en el día venidero, Él reconocerá públicamente su relación con ellos en presencia de un universo reunido. Por muy humilde que sea su situación actual en la vida, por muy despreciados y malinterpretados que sean por sus semejantes, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Entonces se producirá la gloriosa y tan esperada manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. La octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:10-12. La vida cristiana está llena de extrañas paradojas que son bastante insolubles para la razón humana, pero que son fácilmente comprensibles para la mente espiritual. Los santos de Dios se regocijan con un gozo indecible, pero también lloran con un lamento que es totalmente ajeno al mundano. El creyente en Cristo ha entrado en contacto con una fuente de satisfacción vital, capaz de satisfacer todos sus anhelos, pero aún así jadea con un anhelo como el de un corazón sediento. Salmo 42:1. Canta y hace melodías en su corazón al Señor, pero gime profundamente y a diario. Su experiencia es a menudo dolorosa y desconcertante, pero no la cambiaría por todo el oro del mundo. Estas enigmáticas paradojas se encuentran entre las pruebas que posee de que realmente es bendecido por Dios. Tales son los pensamientos que evoca nuestro texto actual. ¿Quién, por mero razonamiento, concluiría jamás que los injuriados, los perseguidos y los difamados son bendecidos? Es una fuerte prueba de la depravación humana que las maldiciones de los hombres y las bendiciones de Cristo se encuentren en las mismas personas. ¿Quién hubiera pensado que un hombre podría ser perseguido y vilipendiado, y que se dirían todo tipo de maldades de él por causa de la justicia? ¿Y acaso los hombres malvados odian realmente la justicia y aman a los que defraudan y perjudican a sus vecinos? No, no les desagrada la justicia en lo que se refiere a ellos mismos. Solo les despierta odio aquella que se refiere a Dios y a la religión. Si los cristianos se contentaran con hacer justicia y amar la misericordia, y dejaran de caminar humildemente con Dios, Miqueas 6:8, podrían recorrer el mundo no solo en paz, sino con aplausos. Pero el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. 2 Timoteo 3:12. Una vida así reprende la impiedad de los hombres y provoca su resentimiento. Andrew Fuller. Los versículos 10-12 van claramente juntos y forman la octava y última bienaventuranza de esta serie. Pronuncia una doble bendición sobre una doble línea de conducta. Esto sugiere de inmediato que debe considerarse de dos maneras.
Lo que tenemos en el versículo 10 debe considerarse como un apéndice de toda la serie, que describe la experiencia que seguramente tendrán aquellos cuyo carácter ha descrito Cristo en los versículos anteriores. La mente carnal es enemistad contra Dios, Romanos 8:7, y cuanto más se conformen sus hijos a su imagen, más atraerán sobre sí el rencor de sus enemigos. Ser perseguidos por causa de la justicia significa ser rechazados por llevar una vida recta. Aquellos que cumplen con su deber cristiano condenan a los que viven para complacerse a sí mismos y, por lo tanto, provocan su odio. Esta persecución adopta diversas formas, desde el acoso y las burlas hasta la opresión y el tormento. Los versículos 10 a 12 contienen una palabra complementaria a la séptima bienaventuranza, lo que despierta la ira de Satanás y más agita a sus hijos. Son los esfuerzos de los cristianos por ser pacificadores. El Señor nos prepara aquí para esperar que la lealtad a Él y a su Evangelio perturbe nuestra propia paz, presentándonos la perspectiva de la lucha y la guerra. La prueba de ello se encuentra cuando dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es el servicio a Dios lo que provoca la oposición más feroz. Es inevitable, ya que vivimos en un mundo hostil a Cristo, como demostró de una vez por todas su cruz. Nuestro Señor menciona, en el versículo 11, 3 tipos de sufrimiento que sus discípulos deben esperar soportar en el cumplimiento de su deber. El primero es el insulto, es decir, el abuso verbal o la injuria. El segundo es la persecución. Esta palabra es una traducción adecuada de una palabra griega que significa perseguir, lo que en este caso significa acosar, molestar o hostigar, ya sea física o verbalmente. Puede incluir el tipo de maltrato o persecución al que Saulo de Tarso sometió a la iglesia antes de ser detenido por Cristo. Hechos 8:9. Cristo expone el tercer tipo de sufrimiento de la siguiente manera: bienaventurados seréis cuando os calumnien y os difamen. Así describe la difamación a la que deben ser sometidos sus santos. Esto último es doblemente doloroso para los temperamentos sensibles y se materializa en las innumerables calumnias que el diablo nunca se cansa de inventar para intensificar los sufrimientos de los hijos de Dios. Las palabras perseguidos por causa de la justicia y por causa mía nos advierten que debemos asegurarnos de que se nos opone y se nos odia únicamente por ser seguidores del Señor Jesús, y no por nuestra mala conducta o nuestro comportamiento imprudente. Véase 1 de Pedro 2:19-24. La persecución siempre ha sido el destino del pueblo de Dios. Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 de Juan 3:12. José fue perseguido por sus hermanos, y en Egipto fue encarcelado por causa de la justicia. Génesis 37:39. Moisés fue vilipendiado una y otra vez. Véase Éxodo 5:21, 14:11, 16:2, 17:2, etc. Samuel fue rechazado. 1 Samuel 8:5. Elías fue despreciado. 1 Reyes 18:17. Y perseguido. 1 Reyes 19:2. Micaías fue odiado. 1 Reyes 22:8. Nehemías fue oprimido y difamado. Nehemías 4. El mismo Salvador, el fiel testigo de Dios, fue condenado a muerte por el pueblo al que ministró. Esteban fue apedreado, Pedro y Juan fueron encarcelados, Santiago fue decapitado, mientras que toda la vida cristiana y el ministerio del apóstol Pablo fueron una larga serie de persecuciones amargas e implacables. Es cierto que la persecución de los santos hoy en día es mucho más leve que en otras épocas. Sin embargo, es igual de real. Por la bondad de Dios hemos estado protegidos durante mucho tiempo de la persecución legal, pero la enemistad de Satanás encuentra otras formas y medios de expresarse. Que los cristianos perseguidos recuerden esta verdad reconfortante. Porque a vosotros se os ha concedido, por causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29.
Las palabras de Cristo en Juan 15:19, 20 nunca han sido revocadas. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo. Por eso el mundo os odia. Acuérdense de la palabra que les dije. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. El odio del mundo se manifiesta en burlas, reproches, calumnias y ostracismo. Que la gracia divina nos permita prestar atención a esta palabra. Pero si, cuando hacéis el bien, y sufrís por ello, lo soportáis con paciencia, esto es agradable a Dios. Primera de Pedro 2:20. El Señor Jesús declaró aquí bienaventurados o felices a aquellos que, por su devoción hacia Él, serían llamados a sufrir. Son bienaventurados porque se les concede el privilegio inefable de participar en los sufrimientos del Salvador. Filipenses 3:10. Son bienaventurados porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos 5, 3 al 5. Son bienaventurados porque serán plenamente recompensados en el gran día venidero. He aquí un gran consuelo. Que el soldado de la cruz no se desanime porque los dardos encendidos del maligno sean lanzados contra él. Más bien, que se ciña con más firmeza la armadura provista por Dios. Que el Hijo de Dios no se desanime porque sus esfuerzos por agradar a Cristo hagan que algunos de los que se llaman cristianos hablen mal de él. Que el cristiano no imagine que las pruebas ardientes son una prueba de desaprobación de Dios. Alégrense y regocíjense. Las aflicciones que conlleva la fidelidad a Cristo no solo deben soportarse con paciencia, sino que deben recibirse con alegría y regocijo. Debemos hacerlo por 3 razones. 1. Estas aflicciones nos sobrevienen por causa de Cristo. Y puesto que Él sufrió tanto por nuestra redención, debemos regocijarnos grandemente cuando se nos pide que suframos un poco por Él. 2. Estas pruebas nos llevan a tener comunión con una noble compañía de mártires, pues el hecho de sufrir aflicciones nos asocia con los santos profetas y apóstoles. En tal compañía el reproche se convierte en alabanza y la deshonra se transforma en gloria. 3. A quienes sufrimos persecución por causa de Cristo, se nos promete una gran recompensa en el cielo. En verdad podemos regocijarnos, por muy feroz que sea el conflicto actual. Habiendo elegido deliberadamente sufrir con Cristo, en lugar de disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo, Hebreos 11:25, también reinaremos con Él, según su propia promesa segura, Romanos 8:17. Recordemos a Pedro y Juan, que salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. Así también, Pablo y Silas, en la cárcel de Filipos y con las espaldas sangrando, alababan a Dios. Hechos 16:25. Se nos dice que otros aceptaron con alegría el despojo de sus bienes, sabiendo en su interior que tenían en el cielo una herencia mejor y duradera. Hebreos 10:34. Que la gracia divina permita a todos los santos de Dios difamados, incomprendidos y oprimidos, obtener de estas preciosas palabras de Cristo el consuelo y la fuerza que necesitan. Conclusión: las bienaventuranzas y Cristo. Nuestras meditaciones sobre las bienaventuranzas no estarían completas si no dirigieran nuestros pensamientos hacia la persona de nuestro bendito Señor. Como hemos tratado de mostrar, ellas describen el carácter y la conducta de un cristiano. Puesto que el carácter cristiano se forma en nosotros mediante el proceso experiencial de nuestra conformación a la imagen del Hijo de Dios, debemos dirigir nuestra mirada hacia Él, que es el modelo perfecto. En el Señor Jesucristo encontramos las manifestaciones más brillantes y los ejemplos más elevados de todas las diversas gracias espirituales que se encuentran, como reflejos tenues, en sus seguidores. Él no mostró una o dos, sino todas estas perfecciones, porque no solo es amable,
sino todo amable. Cantar de los Cantares 5:16. Que el Espíritu Santo, que está aquí para glorificarlo, tome ahora las cosas de Cristo y nos las muestre. Juan 16:14-15. Consideremos primero las palabras. Bienaventurados los pobres de espíritu. Qué maravilloso es ver cómo las Escrituras hablan de Él, que era rico y se hizo pobre por nosotros, para que nosotros, mediante su pobreza, fuéramos ricos. Segunda de Corintios 8:9. Grande fue, en verdad, la pobreza en la que entró. Nacido de padres pobres en bienes materiales, comenzó su vida terrenal en un pesebre. Durante su juventud y primera madurez, trabajó duramente en el banco de carpintero. Después de comenzar su ministerio público, declaró que, aunque las zorras tenían sus madrigueras y las aves del cielo sus nidos, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Si rastreamos las declaraciones mesiánicas registradas en los Salmos por el espíritu de profecía, encontraremos que una y otra vez confesó a Dios su pobreza de espíritu. Soy pobre y afligido. Salmo 69:29. Inclina tu oído, oh Señor, y escúchame, porque soy pobre y necesitado. Salmo 86:1. Porque soy pobre y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Salmo 109:22. En segundo lugar, meditemos en las palabras. Bienaventurados los que lloran. Cristo fue, sin duda, el principal doliente. La profecía del Antiguo Testamento lo contemplaba como varón de dolores y experimentado en quebrantos. Isaías 53:3. Cuando discutía con los fariseos sobre su observancia servil del sábado, y mientras trataba de enseñarles, con preceptos y ejemplos, una comprensión adecuada de la santa institución de Dios, se entristeció por la dureza de sus corazones. Marcos 3:5. Contempladlo suspirando antes de sanar al sordomudo. Marcos 7:34. Observadlo llorando junto al sepulcro de Lázaro. Juan 11:35. Escuchad su lamento por la ciudad amada. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? Mateo 23:37. Acérquense y contemplen con reverencia cómo, en la oscuridad de Getsemaní, eleva sus súplicas al Padre con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. Inclínense con asombro y admiración al oírle clamar desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Escucha su súplica lastimera. ¿No os importa nada todos los que pasáis? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Lamentaciones 1:12. En tercer lugar, contempla la belleza de Cristo en la frase, bienaventurados los mansos. Se pueden extraer una veintena de ejemplos de los evangelios que ilustran la encantadora humildad del Señor de la gloria encarnado. Fíjense en los hombres que Él eligió para ser sus embajadores. No eligió a los sabios, a los eruditos, a los grandes ni a los nobles. Al menos 4 de ellos eran pescadores y uno trabajaba para el gobierno romano como recaudador de impuestos, un oficio despreciado. Observen su humildad en la compañía que mantenía. No buscaba a los ricos y famosos, sino que era amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. Véase en los milagros que realizó. Una y otra vez ordenó a los sanados que no dijeran a nadie lo que se había hecho por ellos. Contémplese en la discreción de su servicio. A diferencia de los hipócritas, que tocaban la trompeta delante de ellos cuando estaban a punto de dar limosna a algún pobre, él no buscaba ser el centro de atención, sino que rehuía la publicidad y desdeñaba la popularidad. Cuando las multitudes querían convertirlo en su ídolo, él las evitaba. Marcos 1:45, 7:24. Entonces Jesús, dando cuenta de que iban a venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Juan 6:15. Cuando sus hermanos le instaron diciendo, «Muéstrate al mundo», él se negó y subió a la fiesta en secreto.
Juan 7, 2 al 10. Cuando, en cumplimiento de la profecía, se presentó a Israel como su rey, entró en Jerusalén de la manera más humilde, montado en un pollino. Zacarías 9:9, Juan 12:14. Cuarto, consideremos cómo estas palabras se ejemplifican mejor en Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Qué resumen tan acertado de la vida interior del hombre Jesucristo. Antes de la encarnación, el Espíritu Santo anunció: y la justicia será el cinto de sus lomos. Isaías 11:5. Cuando Cristo entró en este mundo, dijo: He aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10:9. Cuando tenía 12 años, preguntó: ¿no sabían que yo debía ocuparme de los asuntos de mi Padre? Lucas 2:49. Al comienzo de su ministerio público declaró: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. A sus discípulos les declaró: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. De él, el Espíritu Santo ha dicho: amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45:7. Bien puede ser llamado el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Quinto, fíjate en las palabras: bienaventurados los misericordiosos. En Cristo vemos la misericordia personificada. Fue la misericordia hacia los pobres pecadores, perdidos, lo que llevó al Hijo de Dios a cambiar la gloria del cielo por la vergüenza de la tierra. Fue una misericordia maravillosa e incomparable la que lo llevó a la cruz, para ser maldecido por su pueblo. Por lo tanto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, nos salvó. Tito 3:5. Él, incluso ahora, está ejerciendo misericordia en nuestro nombre como nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos 2:17. Así también nosotros debemos estar continuamente esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 21. Porque Él mostrará misericordia en el día del juicio a todos los que creen en Él. Segunda Timoteo 1:18. En sexto lugar, medita en las palabras: bienaventurados los limpios de corazón. Esto también se ejemplificó perfectamente en Cristo. Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Al hacerse hombre, no se contaminó ni contrajo ninguna de las impurezas del pecado. Su humanidad era y es perfectamente santa. Lucas 1:35. Era santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Hebreos 7:26. En él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Por lo tanto, no cometió pecado. Primera de Pedro 2:22. Y no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Él es puro. Primera de Juan 3:3. Debido a que era absolutamente puro en su naturaleza, sus motivos y acciones siempre fueron puros. Cuando dijo: yo no busco mi gloria, Juan 8:50, resumió toda su carrera terrenal. Séptimo, medita en las palabras: bienaventurados los pacificadores. Esto es sumamente cierto en nuestro bendito Salvador. Él es quien hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Fue designado para ser un sacrificio expiatorio. Romanos 3:25, es decir, el que apaciguaría la ira de Dios, satisfaciendo todas las exigencias de su ley quebrantada y glorificando su justicia y santidad. También ha hecho la paz entre judíos y gentiles. Efesios 2:11 al 18. Incluso ahora, Cristo Jesús está sentado majestuosamente en el trono de su padre David. Hechos 2:29 al 36. Reinando como el príncipe de paz. No habrá fin al aumento de su gobierno y de su paz sobre el trono de David. Isaías 9:6, 7. Cuando Cristo regrese para resucitar a los muertos y juzgar al mundo con justicia,
Entonces purgará esta tierra devastada por la guerra del pecado y de todos los efectos de la caída. Romanos 8:19-23. Podemos mirar con confianza hacia ese momento en que el Señor Cristo restaurará así la paz en los nuevos cielos y la nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Octavo, medita en estas palabras. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Nadie fue jamás perseguido como lo fue el justo, como se puede ver en la referencia simbólica a él, en Apocalipsis 12:4. Por el espíritu de profecía, él declaró: Desde mi juventud estoy afligido y a punto de morir. Salmo 88:15. Al comienzo de su ministerio, cuando Jesús enseñaba en Nazaret, su ciudad natal, la gente se levantó, lo echó fuera de la ciudad y lo llevó a la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Lucas 4:29. En el recinto del templo, los líderes de los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Juan 8:59. A lo largo de todo su ministerio, sus pasos fueron acosados por sus enemigos. Los líderes religiosos lo acusaron de tener un demonio. Juan 8:48. Los que se sentaban a la puerta hablaban contra él, y era el tema de las canciones de los borrachos. Salmo 69:12. En su juicio le arrancaron el cabello. Isaías 56. Le escupieron en la cara, le golpearon y le abofetearon con las palmas de las manos. Mateo 26:67. Después de ser azotado por los soldados y coronado de espinas, fue llevado cargando su propia cruz al Calvario, donde lo crucificaron. Incluso en sus últimas horas no lo dejaron en paz, sino que lo persiguieron con insultos y burlas. Cuán indescriptiblemente leve es, en comparación, la persecución que estamos llamados a soportar por su causa. De la misma manera, cada una de las promesas asociadas a las bienaventuranzas encuentra su cumplimiento en Cristo. Era pobre de espíritu, y el reino es suyo por encima de todo. Lloró, pero será consolado cuando vea el fruto de su alma. Isaías 53:11. Era la personificación de la mansedumbre, pero ahora está sentado en un trono de gloria. Tenía hambre y sed de justicia, pero ahora está lleno de satisfacción, al ver que la justicia que él obró ha sido imputada a su pueblo. Puro de corazón, ve a Dios como nadie más lo ve. Mateo 11:27. Como pacificador, es reconocido como el Hijo único de Dios por todos los hijos comprados con sangre. Como el perseguido, grande es su recompensa, pues se le ha dado un nombre por encima de todos los demás. Filipenses 2:9-11. Que el Espíritu de Dios nos ocupe cada vez más con aquel que es más hermoso que los hijos de los hombres.